Hola mis hermanos madrugadores, como les digo yo a todos ustedes que se conectan desde el principio de la transmisión. Estamos a punto de comenzar el culto, pero quiero aprovechar el tiempo para decirles que en estos comienzos que estamos teniendo, porque hoy estamos comenzando o reiniciando nuestros cultos presenciales y de manera física en Plutarco y en el Teatro del Colegio Mexicano de Coyoacán. Otro reinicio que estamos teniendo es en el comedor para niños de escasos recursos allá en Chimalhuacán, en la tercera sección de La Loba. Ya reiniciamos nuestro ministerio de compartir a los niños alimentos calientes, alimentos nutritivos. Y digo que reiniciamos esto precisamente, darles alimentos calientes y nutritivos, porque no cesamos de trabajar con ellos, no cesamos de compartirles ofrendas, de compartirles despensas, de seguir anunciándoles el Evangelio. Se hace un programa por internet para las personas de aquel lugar y lo podemos ver todos, por supuesto, pero se hizo pensando precisamente en los hermanos, en las familias de allá de Chimalhuacán. El programa Practi Enseñanzas. Ese es un programa que se diseñó particularmente para las personas de aquel lugar, aunque insisto, lo podemos ver todos. Pero hemos reiniciado. Y por cierto, requerimos de recursos, porque los recursos los hemos obtenido durante mucho tiempo a través de los desayunos que se hacen en nuestros cultos y de la venta de dulces y esas cosas, se obtienen recursos, pero ahora no hemos podido hacer eso, entonces hemos tenido que echar mano de recursos de otros lados, pero Dios ha provisto, Dios nos ha dado suficiente para seguir alimentando. Ahora se inscribieron más de 120 niños, pero creemos que hay más de lo doble, perdonen que me tropiece con la palabra, hay más de lo doble de niños a los que podemos y debemos alimentar, a los que debemos dar esta bendición de que puedan ir a su escuela alimentados y además nutritivamente, porque se les da una alimentación nutritiva. Tengo algunas fotos para que las vean y podemos irlas viendo ahí mientras ustedes me acompañan también a orar al Señor, y podemos orar viendo las fotos si usted quiere. Mientras oramos al Señor y le pedimos que nos siga bendiciendo. Señor Santo, mira a estos niños preciosos, mira este ministerio tan hermoso de llevar tu amor, de llevar tu evangelio, Señor, pero convertido en bienes, convertido en algo que pueda hacerles un bien, pueda hacerles feliz, darles un momento dichoso y deleitoso también a niños y también a sus familias. Úsanos como iglesia, Señor, para llevar tu luz, para llevar tu amor de manera práctica a las personas que lo necesitan. Por ahora, en este ministerio en particular que tenemos en Somos Todos, esta institución, pero síguenos proveyendo para bendecir y ayudar a más y más personas, porque al darles, Señor, estos bienes, les damos tu amor y les anunciamos tu evangelio. Que así sea, Dios. Bendícenos. Amén. Hermano mío, siga orando, por favor, por este ministerio, y si quiere cooperar yendo, si quiere cooperar dando, por supuesto que usted lo puede hacer también. Ya siendo hora de empezar el culto, vamos al culto junto a celebrar a nuestro Señor. Adelante. Que yo te amo con todo mi corazón, que solo tú mereces toda mi canción, que mi universo en ti encontró razón. Es un gusto volvernos a reunir nuevamente. Sean todos bienvenidos. Como dice la palabra del Señor, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por dejarnos estar presentes aquí. Bendice a tu iglesia, Padre, y háblanos a través de tu palabra. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¡Bienvenidos! Amén, hermanos. Vamos a cantar y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cantemos a nuestro Dios, porque solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Cantémosle, demos gloria y honra, alabanza a nuestro Dios. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré.
En todo tiempo, canta a nuestro Dios. Dice el Salmo 34, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cantemos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te alabaré. en todo tiempo, en todo tiempo, En todo tiempo te adoraré. en todo tiempo, en todo tiempo. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Gloria a Dios. Amén, hermanos queridos, sean bienvenidos a este culto. Gracias a Dios por todos los que estamos reuniéndonos en este día. Muchos así ahora por internet, muchos presencialmente, tanto en las instalaciones base en Plutarco, Elías Calles, como en el auditorio del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, donde el Señor nos permite también celebrar culto a Él en este domingo hermoso. Dice la palabra del Señor, hermanos queridos, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Y definitivamente podemos decir esto hoy como iglesia, hermanos. No hemos sido consumidos por la misericordia del Señor. Han pasado 2 años de pandemia, 2 años de no estar reunidos presencialmente. Y hoy es un día de victoria, hermanos, donde podemos decir, grande es la fidelidad del Señor. Hoy podemos reunirnos nuevamente. Después de exactamente 2 años, estamos pudiendo tener estos cultos presenciales gracias a nuestro Dios. Y ahora somos más, la familia creció, pues además están todos ustedes, amados hermanos, que se conectan por internet, muchos que no podrán asistir presencialmente porque viven muy lejos, pero la familia creció en este tiempo. Grande es la fidelidad del Señor. Amén. Y ahora mismo vamos a llevar delante del Señor nuestras peticiones, nuestras cargas, intercediendo unos por los otros, hermanos, y no perdiendo de vista que estamos confiando en un Dios todopoderoso que nos ama. Así que oremos en este momento, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias. Qué bueno eres, Señor, que nos has bendecido en medio de esta situación difícil. Aquí estamos, Señor, delante de ti para decirte que te amamos, que seguimos adelante pese a las cosas que han sucedido, Señor. Ciertamente extrañamos hermanos que han ido a tu presencia, pero entendemos que es también tu plan y que es para bien de ellos y de nosotros también, porque nos fortaleces, porque estás con nosotros, porque muestras tu misericordia, como dice tu palabra, Señor, cada día. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Aquí estamos. Queremos ir adelante, Señor, sirviéndote, compartiendo esperanza y aliento con todas las personas que nos rodean. Bendice a tu pueblo. Bendice a los que aún están enfermos, Señor, en el hospital o en casa recuperándose. Bendice los que han experimentado luto, Señor. Sana nuestros corazones. Y también te pedimos por el mundo, Señor, por la paz en el mundo. Bendice país de Ucrania, Rusia y todos los demás países involucrados en esta situación política, Señor, y esta guerra. Dios Santo,
Da aliento, fortaleza al corazón de todo ser humano, pero especialmente de los hermanos en la fe, para que sigan compartiendo esperanza con la gente que les rodea. Estamos aquí, Señor, para honrarte y glorificarte y para pedir que nos bendigas. Habla a nuestros corazones, Señor. Ponga en tus manos a cada hermano y hermana y te dedicamos este culto para que recibas honra, gloria, alabanza y nuestras acciones de gracias. Te amamos, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué gozo poder así llevar nuestras cargas delante de Dios, hermanos. Sí tenemos necesidades, pero tenemos un Dios más grande que cualquier situación humana. Así que sigamos así en esa confianza y ahora mismo cantemos a nuestro Señor, alabémosle. Cantemos, hermanos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Y no, 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 no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, Señor, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Te siento en mi corazón. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Oh Dios, Señor. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Estás en mi corazón. Este es un anuncio especial, amados hermanos, gracias al Señor, porque en esta fecha precisamente en la que hemos reiniciado los cultos, ya de manera formal, no solamente como experimento como hicimos en diciembre, sino ahora ya de manera formal y sistemática, justamente se cumplen 2 años. Fue un domingo, segundo domingo de marzo también, cuando nos reunimos por última vez, cuando comenzaba la pandemia. Y ahora 2 años después regresamos otra vez. Bendito sea el Señor. Y seguiremos reuniéndonos seguramente. Y irán aumentando las actividades que tendremos cada semana.
Ahora mismo los cultos de miércoles, los cultos de sábado, seguirán siendo por internet como lo hemos hecho durante todo el tiempo de la pandemia. Pero más adelante usted recibirá noticias cuando tendremos cultos presenciales los miércoles y cuando los cultos de sábado también serán presenciales, pero todavía no será así. El próximo domingo nuestras actividades serán las mismas que hoy. A las 8 de la mañana en las instalaciones base, a las 12 de mediodía en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Me refiero a las actividades presenciales. Y por internet, los que están por internet de otras partes del mundo, no se preocupe, eso seguirá adelante hasta que Cristo quiera, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Seguiremos transmitiendo nuestras actividades, por supuesto. El próximo domingo, las reuniones presenciales serán igual, a las 8 de la mañana y a las 12 de mediodía. Pero el siguiente domingo, es decir, de hoy en 15 días, tendremos 2 reuniones en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía. Y tendremos iglesia infantil. Así es que usted podrá traer a sus niños. Si usted desea, si usted siente la confianza de traer a sus pequeños a la iglesia infantil, puede hacerlo. Todavía no tendremos la actividad de cuna, a los niños pequeñitos, niños de brazos. Todavía no tendremos el cuidado para ellos, pero sí los niños de la iglesia infantil, los más grandecitos de 5 años y más, ¿no es cierto? Entonces podremos tener iglesia infantil ya de hoy en 15 días. La próxima semana no, es una semana de puente el fin de semana próximo y creemos que la asistencia será diferente, pero después de eso el siguiente domingo sí tendremos reunión incluso a las 10 de la mañana y con iglesia infantil. Tómelo en cuenta, por favor. Y recuerde, hermano, que seguimos adelante compartiendo la palabra del Señor. Seguimos adelante haciendo misiones, anunciando el Evangelio de Jesucristo a través de nuestros pastores y misioneros en diferentes partes de la República Mexicana y también en diferentes partes del mundo. Estemos orando por los hermanos en otros países, como los hermanos Hernández, Pablo Hernández Felicia y sus hijos allá en Honduras, como nuestro hermano Pierre Lavín en Haití. Y por supuesto, con todos los hermanos que están entre los totonacos, entre los náhuatl, entre los mazatecos, oremos al Señor y todos los hermanos en diferentes ciudades de la República Mexicana, que el Señor nos use a todos, porque en todas nuestras iglesias, hijas de nuestra comunidad, están reavivándose los cultos. Algunos de ellos ya tuvieron culto desde la semana pasada, pues oremos por todos ellos y que Dios nos permita ejercer la salvación, este milagro de la vida cristiana, con poder para que otras personas crean. Y seamos fieles en nuestra mayordomía financiera, porque justamente la iglesia avivada, la iglesia que sirve, requiere de recursos. Y los recursos Dios ya los tiene, somos nosotros. Así que seamos fieles en nuestra mayordomía para compartir con el mundo la esperanza. Tomemos en cuenta estas cosas, hermanos, y sigamos adelante con el culto. Adelante. Ese día cruel que en el Calvario Él sufrió, maltratado fue mi dulce Señor y en una cruz murió. Toda la maldad de este mundo cruel sobre la espalda de Jesús, su cuerpo mortal destrozado fue. Aleluya.
Amiga, ya nos hicieron el depósito de la quincena. Ah, muchas gracias. En este momento voy a ir al banco a hacer mi depósito de mi diezmo. Oh, pero ya es tarde, no me da tiempo. Pero ya recordé que en Oreb tenemos 2 cuentas bancarias en 2 diferentes bancos para hacer nuestros depósitos de diezmos o ofrendas. Lo haré vía electrónica. Transferencia exitosa. Si gustas más información, puedes llamar a las oficinas de la iglesia, porque en Oreb, las mujeres victoriosas también diezmamos. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, que estamos en este culto, en esta transmisión. Y hay varias cosas que podemos hacer, ¿verdad? Sí, podemos participar dándole like y compartiendo esta transmisión en nuestro perfil, en nuestras redes sociales, donde gustemos. Ahí lo podemos compartir para que esta transmisión sea de bendición a más personas. Así es, y recuerden que también pueden comentar, ya sea en YouTube o en Facebook, sobre todo durante el sermón, porque es interactivo. El pastor va a estar haciendo algunas preguntas y sería bueno que usted participara de esa manera con nosotros o compartiendo lo que usted guste. También tenemos un hashtag que es Soy como Cristo. Yo podría decir que soy como Cristo cuando imito su entrega. Y yo también quiero participar con mi hashtag Soy como Cristo cuando me despojo del amor a lo material. Amén. Pues es momento, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, así que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha si es posible, pongámosla en alto y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gloria a Dios porque somos iglesia, porque podemos estar juntos. Bendito sea el Señor que seguimos adelante en su nombre. Estemos en oración, por supuesto, por las cosas que están pasando en el mundo, por lo que está aconteciendo en nuestra iglesia en este regreso a las reuniones presenciales. Pero recuerden, seguiremos por este medio hasta que Cristo venga, hasta que Cristo nos dé permiso. Y por eso, ya que estamos juntos aquí a través de la internet, sigamos adelante con el estudio de la palabra del Señor. Imitadores. Este es nuestro tema, nuestra serie. Recuerda, nos basamos en uno de los pasajes de Filipenses, que es la carta que estamos estudiando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya estudiamos este pasaje, pero de ahí surge esta idea de ser imitadores del Señor. El día de hoy, el mensaje tiene este nombre: no seas un desempleado. Y usted dice, pues ¿eso qué, pastor? ¿Va a dar una conferencia sobre el trabajo, sobre las oportunidades de trabajo? ¿Acaso es una bolsa de trabajo esto que vamos a hacer acá? Le voy a explicar. La otra manera de decir el título de este sermón sería la imitación de Cristo es la disposición para vivir a plenitud nuestra salvación. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con el desempleo o el empleo? Se lo explico. Miren, en la parábola de los obreros en la viña, se lo voy a explicar con una ilustración bíblica. Así como cuando contamos una historia, un chiste, yo le voy a contar una historia bíblica. En Mateo 20, 1 a 16, también en otros evangelios, pero en este evangelio se describe al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo describe a un hombre que contrata a un grupo de hombres, de obreros, a los que nadie contrataba. Y contrata a un grupo de ellos a las 6 de la mañana para que trabajen de 6 de la mañana a 6 de la mañana. Esos son 12 horas de trabajo. Pero luego hay otros desempleados y los contrata a ellos a las 9 para que trabajen de 9 a 6 de la tarde. Y luego contrata a otros de 12 a 6 y después contrata a unos de 3 a 6 y finalmente contrata a unos de 5 a las 5 de la tarde para que acaben a las 6 de la tarde su trabajo. Y luego cuando le va a pagar, por alguna razón, comienza con los últimos. De ahí donde surge aquella palabra de los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y llama a los últimos que contrató y les paga un denario. Había convenido en pagar un denario a los que contrató a las 6 de la mañana. Pero con nosotros no convino en nada porque ellos qué derecho tenían si no iban ni siquiera a trabajar una jornada completa. Ellos dijeron, lo que nos dé está bien, pero a todos les pagó lo mismo, un denario, que era lo que un obrero en aquella época merecía por un día de trabajo.
5 enseñanzas son importantes aquí en esta parábola que no hemos leído porque no es la base del sermón ahora, pero la estoy usando como ilustración de entrada para lo que quiero compartirles. 5 ideas nos maneja esta parábola, este cuento que el Señor nos dijo para enseñarnos algo. Número 1, que la gracia de Dios nos da a los seres humanos no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. ¿Cuánto necesitaba cada uno de esos obreros desempleados? ¿Cuánto necesitaba para regresar a su casa con felicidad? Un denario, un día de trabajo necesitaba. Y Dios les dio, el Padre, el hombre que los contrató, que sí representa a Dios por supuesto, les dio un denario a todos parejo. A los que trabajaron 12, a los que trabajaron 9, a los que trabajaron 1 hora, les dio lo mismo. La otra enseñanza, Dios nos invita a todos a trabajar a su viña, porque en esta parábola hay una metáfora con el trabajo, con la viña. Dios nos invita a todos a trabajar a su viña. Y su viña, en tercer lugar, su viña es la vida misma, nuestra vida. Así que nos invita a poner empeño en vivir y fructificar en la tierra que nos ha dado, nuestra propia vida. Es decir, que usted y a mí, Dios, igual que a estos obreros de la viña, nos ha llamado a trabajar. Nos ha llamado a trabajar en su viña. Y algunos los llamó desde chiquitos, ¿no? Desde que nacieron en un hogar cristiano. A mí me llamó a los 17 años. A los 17 años. Y bueno, ya tengo 62. Tengo bastante trabajo, ¿verdad? Pero lo único que necesito es un denario. Lo único que necesito es su gracia, su misericordia. Otra cosa que podemos decir de esta parábola, ser invitado por el Señor a la viña es una invitación a la salvación. En esta parábola, el hombre que contrata representa a Dios, los obreros desempleados representan al ser humano, al inconverso, al ser humano necesitado, al ser humano sin propósito, sin nada que hacer en la vida, o más bien queriendo hacer algo pero no encontrando qué hacer. Y ser invitado por el Señor a la viña es una invitación a la salvación. Y en quinto lugar, también está muy clara en esta parábola que el Señor no es feliz con los desempleados. Está clarísimo que al Señor no le gustan los desempleados. Por eso contrató a unos a las 6 de la mañana, de 6 a 6, como mandaba la ley de una jornada de trabajo. En aquella época así era. Pero contrató a otros a las 9 y a otros a las 12 y otros a las 3, otros a las 5. ¿Por qué? Porque al Señor no le agradan los desempleados. Y si entendemos que ser invitados a su viña es ser invitados a vivir, y particularmente a vivir la salvación, entonces aquí hay una enseñanza muy importante, y por eso he llamado a este sermón: no seas un desempleado. Ahora sí, nos vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, vayamos al texto que hoy sí estudiaremos, que está en Filipenses, por supuesto, capítulo 2, versículos 12 al 18, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. ¿Qué les parece? Es una palabra muy importante, muy significativa, con enseñanzas trascendentes para nosotros. Pero antes de ir a estas enseñanzas, hagamos lo siguiente. Preguntémonos cosas. Y tengo estas preguntas. Contésteme la que quiera. Voy a hacer 3 preguntas, pero usted conteste ahí en la red social. Conteste por favor la que quiera o las 3, como quiera. Pero comentemos, hagamos comunidad y compartamos entre nosotros esas respuestas. Primera pregunta: ¿qué enseñanzas nos dejó la pandemia? O sea, esto que nos ha pasado, ¿qué enseñanzas nos dejó? Segunda pregunta: ¿de qué manera fuimos fortalecidos por las pruebas en estos 2 años de encierro? Y si alguno dice, no, yo no fui fortalecido, al contrario, fui debilitado, ahora tengo menos fe que antes, ahora dudo más que Dios, no sé. Pero si usted quiere responder eso, está bien. Si es su realidad, sería bueno que nos respondiera para que nos hagamos cargo de a ver cómo lo animamos. Pero si usted quiere, ¿de qué manera fuimos fortalecidos por las pruebas en estos 2 años de encierro? Y tercera pregunta: ¿qué estamos dispuestos a hacer de ahora en adelante? Porque se está terminando la pandemia. De hecho, vamos a regresar. Ya estamos regresando.
Usted está escuchándome ahora, está en el culto por internet, pero algunos hermanos están asistiendo a los cultos de nuestra iglesia este domingo que hemos convocado para tener culto a las 8 de la mañana en Plutarco, en las instalaciones base, y a las 12 de mediodía en el teatro del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque ya regresamos. Y vamos a regresar con las clases de niños y con el departamento de cuna y con los alimentos. Ya regresamos también allá en Chimalhuacán, tercera sección de la Loba. Ya regresamos también, como les compartí a ustedes en el previo. Los que no lo vieron, les compartí en el previo algunas fotos de que ya estamos dándole de comer a más de 120 niños allá en aquel lugar, en aquel comedor que tenemos en este ministerio de Somos Todos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer de ahora en adelante? Muy bien. Después, usted contéstame ahí las preguntas, por favor, mientras escuche el sermón. No deje de poner atención, por supuesto. Pero he aquí las enseñanzas de este pasaje. Número 1. Ocupémonos de ser salvos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta última frase, de ahí surge el título de ese sermón. Esta última frase es una expresión controversial. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es una palabra que significa llevar a cabo algo hasta el final. Es algo así como tengan acabativa, no solo iniciativa, dice Pablo. Tiene que ver con completar una tarea y no dejarla a medias. Es como si Pablo les dijera: no se queden a la mitad del camino, no dejen inconclusa la aventura, no se conformen con solo la experiencia inicial. Ahora, está claro que Pablo exhortó a sus discípulos a que aún en su ausencia se comportaran como lo que eran, salvos, porque él les dice: ustedes me han obedecido en presencia, pero ahora también en ausencia. Al parecer, ellos se portaban como salvos, se portaban obedientes a las enseñanzas apostólicas cuando Pablo estaba con ellos. Pero ahora Pablo les exhorta a que también lo hagan en su ausencia. Y no solamente lo está diciendo porque en ese momento no está con ellos, porque evidentemente si les manda una carta no está con ellos, sino que seguramente también los está preparando Pablo para cuando él no esté con ellos en forma definitiva. Es decir, Pablo sabe que va a morir y es muy probable que tenía conciencia de que iba a morir como mártir. Recuerden que es una carta que él escribe desde la cárcel. Existían todas las posibilidades para que Pablo fuera condenado a muerte y por eso les está exhortando a ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Permítanme utilizar algunos ejemplos que podrían ayudarnos a comprender mejor esto, porque algunas personas usan este pasaje para decir que la salvación se puede perder y que usted y yo debemos cuidarla así como si fuera una copa llena hasta el tope y que vamos caminando por una barra de equilibrio que está llena, abajo está llena de cocodrilos y que vamos caminando así y nos van gritando los demonios y nos podemos caer y se nos cae la salvación. Por favor, eso sería una vida monstruosa, una vida espantosa, eso no sería vida cristiana, eso sería una vida de no sé qué tipo, pero sería un infierno. Ya ni para qué vamos al infierno si vivimos aquí en la tierra de esa manera, ya lo vivimos aquí en la tierra. No dice eso Pablo. Pablo no está hablando de eso, de que corremos el riesgo de ir al infierno a pesar de que hemos creído en Jesucristo. ¿De qué habla entonces? Déjenme poner algunos ejemplos. Y como ejemplos que pues son débiles para explicar todo el asunto, pero nos pueden dar una chispa de idea. Primero, la activación. Hay cosas que se activan en este mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, usamos la palabra activación para referirnos a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que ya tenemos, ya está con nosotros, ya tenemos derecho, el banco ya nos dio permiso de usar esa tarjeta de crédito, pero falta activarla. Incluso hay que marcar a un cierto teléfono, no sé qué, y activarla, firmarla por el otro lado, ¿no es cierto? O como un programa de computadora, ya lo tenemos instalado, pero hace falta activarlo para que comience a funcionar. Algo así está diciéndoles al apóstol Pablo. Recuerden que estoy diciendo que todo ejemplo es débil, no es perfecto para explicar algo, pero nos da una chispa. Activemos el proceso de salvación en nuestra vida. Es algo así lo que está diciendo Pablo cuando dice ocupaos de vuestra salvación. No está diciendo que cuidado porque pueden irse al infierno. Está diciendo ocúpense, activen el hecho de que son salvos. Vivan como salvos. El segundo ejemplo, una profesión. Un estudiante se gradúa de la universidad. El ejemplo es la profesión. Y recibe un reconocimiento profesional. La universidad fulana de tal hace constar que perengano de tal ha cumplido con todos los requisitos para ser considerado doctor en algo o licenciado en no sé qué. Ya tiene su título. Pero si no ejerce sus conocimientos, sus competencias y habilidades, no hace honor a su título. Y no es lo que dice el papel que es, si no lo ejerce, ¿no es cierto?
Nuestra profesión es ser hijos de Dios, discípulos, mayordomos, santos, pero nos hace falta ejercerlo. Y de eso hablaba Pablo aquí. Acuérdense que estoy dando ejemplos para darle chispazos, para darle una idea de lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Ejerzamos entonces, dice Pablo, nuestra naturaleza. Ocuparnos de nuestra salvación, porque es lo que dice Pablo. Entonces, puede definirse de las siguientes maneras, para hacerlo más claro. Número 1, reconócete salvo, hermano. Es lo que está diciendo Pablo a los filipenses y yo se lo digo a usted y a mí mismo. Reconócete salvo, reconozcámonos salvos. Tiene que ver con nuestra conciencia de identidad. Soy salvo. Vive como salvo. Tiene que ver con ética, comportamiento, estilo de vida. Si te reconoces salvo, vive como tal. Número 3, disfruta el hecho de que eres salvo. Tiene que ver con aprovechar la oportunidad para tener una vida plena, porque hay quien dice, yo soy salvo, pero esta vida, comadre, ¿dónde iremos a pagar? La vida es una tragedia y perdón, pero no se te nota lo salvo, como dijo aquel ateo, no. Si queréis que crea en vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos. Si quieres que crea que hay un Salvador, necesitas parecer más salvo, diríamos en nuestro idioma de ahora. Disfruta el hecho de que eres salvo. Y en cuarto lugar, que tu más grande temor sea fallarle a quien te hizo salvo. Y esto tiene que ver con evitar la tragedia de no parecer salvo y defraudar al que me salvó. Por eso el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación, ocúpate, termina ese proceso, vive el proceso, no te quedes en el inicio, sino que vívelo cada día, para que se te note, para que lo disfrutes, para que otros lo sepan. Porque qué tragedia más grande sería que fallarle al Señor viviendo como no salvo. Sería deshonrarlo, ¿no? Sería fallarle. Así que Pablo no nos habla de la posibilidad de dejar de ser salvos, sino de la posibilidad de ser salvo y no parecerlo y no disfrutarlo. Se trata del gozo de tener un oficio espiritual. No hay peor cosa que ser un desempleado en el reino de Cristo. Por eso he llamado a este sermón, no seas un desempleado. Es mi oficio, ser salvo es mi oficio. Ser discípulo, ser mayordomo, ser hijo de Dios, es mi oficio, es lo que soy. Ser cristiano es lo que soy. Si alguien me pregunta, oye, ¿tú qué eres o qué haces? Soy salvo, eso es lo que soy. Esa es mi profesión, ser salvo. Y vivo como salvo y estoy ocupado en eso. Estoy ocupado en vivir como lo que soy, un salvo. Estamos entendiendo más o menos lo que dice este pasaje. Espero que más que menos, porque tengo más cosas que decir para explicarlo. Entonces, primera enseñanza, ocupémonos. Dijimos así, ocuparnos de nuestra salvación. La declaración de la enseñanza fue esta: ocupémonos de ser salvos. Voy a usar la palabra ocuparse, ocupémonos en todos los puntos. Segundo punto, segunda enseñanza o segunda manera de ver esto: ocupémonos de ejercer la nueva naturaleza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para que cumplamos la obra de Dios en nosotros, para que ejerzamos la naturaleza que tenemos? Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios más adelante en este mismo pasaje. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí el tema es discipulado. Se trata de una extraordinaria y fundamental enseñanza cristiana. Esta enseñanza es de las enseñanzas más importantes. Me encanta esta doctrina, esta enseñanza que Pablo dijo aquí. Digámoslo con sencillez. Ser cristiano y portarse como tal no es cuestión de legalismos, prohibiciones y mandatos, fuerza de voluntad. No lo debo hacer, no lo debo hacer, no debo hacer esto, no debo hacer eso, ya no lo debo hacer. Así le hace la gente, ¿no? Que quiere vivir en santidad por fuerza de voluntad, por religiosidad, como los monjes que se van a no sé dónde para apartarse de la gente, para no cometer pecados, y allá con la mente toda cochambrosa pecan igual que si estuvieran con la gente. Insisto, ser cristiano y portarse como tal no es cuestión de legalismos, prohibiciones y mandatos, fuerza de voluntad y o religiosidad, sino de tener una comunión con Dios, con el Señor, de tal manera que su Espíritu influye en nuestros deseos y guía nuestras acciones. Un cristiano que camina con el Señor, un cristiano que se ocupa de la salvación, que se sabe salvo, que vive como salvo, que tiene el temor de fallarle al Señor, en que no viva como salvo, no parezca salvo, camina con el Señor entonces. Entonces un cristiano así permite que su Santo Espíritu del Señor influya hasta en sus deseos y guía sus acciones. Es decir, que un cristiano que se porta bien,
y que anda en santidad, no lo hace por fuerza de voluntad. No lo hace porque tiene una lista de las cosas que no debe hacer y una lista de las cosas que está obligado a hacer. No, vive así en santidad, porque Dios pone en él el querer y pone en él el hacer. ¿Y cuándo es que Dios, o cómo hace para que Dios ponga en él el querer como el hacer por su buena voluntad? Pues porque vive en comunión con Dios, porque camina con Dios, porque se ocupa de ser lo que es salvo. Se ocupa de hablar con Dios, de leer su palabra, de reunirse con otros cristianos, de ejercer su ministerio de acuerdo a sus dones. Es decir, está ocupado de ser un cristiano. Y al ocuparse de eso, el Señor por su Santo Espíritu pone en él el querer como el hacer. Pablo no solo nos exhorta a vivir la salvación a plenitud, también nos comparte la manera de lograrlo. ¿Podemos ver la tremenda verdad de este pasaje? La ética cristiana no tiene que ver con fuerza de voluntad, disciplina, reprensiones, promesas y amenazas, castigos y premios. Tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios que pone en nosotros el querer, es decir, el deseo, el antojo, y también pone en nosotros el hacer, es decir, el impulso, las acciones. ¿Se te antojan cosas mundanas? Evidentemente es que nos la pasamos en el mundo. Cuando ando con el mundo, cuando soy amigo del mundo, se me antojan cosas mundanas. Pero cuando ando con el Señor, cuando camino con el Señor, se me antoja lo que Él pone en mí como por su Santo Espíritu. Como ya dijimos al analizar este versículo, ser cristiano y portarse como tal no es cuestión de legalismos, prohibiciones y mandatos, fuerza de voluntad y o religiosidad, sino tener una comunión con Dios de tal manera que su Espíritu influye en nuestros deseos y guía nuestras acciones. Sé que es la segunda vez que digo esta enseñanza y la escribí 2 veces también en mi documento porque esto es de lo más importante. Así que, hermanos míos, vivir como salvos, es decir, ejercer nuestra profesión espiritual, no depende del sometimiento a leyes y mandatos. Es que mi religión me lo prohíbe, dicen algunos. Es que mi religión me lo prohíbe. Eso es vida cristiana. No, eso es vida monasterial, eso es vida religiosa. No depende del sometimiento a leyes y mandatos. Eso lo puede hacer cualquier inconverso, si se lo propone. Eso lo puede hacer cualquier inconverso, cualquier persona que no ha nacido de nuevo puede portarse de una determinada manera si lo amenazamos con el infierno. O si el que se lo dijo lo está vigilando de cerca. Si su maestro lo está vigilando de cerca, pues se porta bien. Usted tiene 2 perros, ¿no? Un gran danés, así que usted no sabe si es perro o burro, esos perros grandotes, no, los gran danés. Y tiene un chihuahua, un paisano mío de Chihuahua. Y por supuesto que usted le pone comida al perro chihuahua y llega el gran danés, se la quita y se la come. Pero usted se para en medio con una vara y el grandote, ya le enseñó usted porque le dio unos varejonazos al grandote, se llama el sultán, el otro se llama cuchiflais o como firulais. Y entonces cuando se acerca el grandote perro a comerle al chiquito, capaz que se lo come a él también, usted le pega y entonces el perro, mientras usted esté ahí, él se porta bien. Pero ¿qué tal cuando usted se va? Si no está bien educado, ¿qué tal que usted se va? Estoy hablando claro. Cualquier persona, por legalismo, por religiosidad, puede adquirir cierto comportamiento porque lo amenazamos con el infierno, porque lo encandilamos con el cielo, o porque estamos ahí presentes para que se porte bien y lo hace. Comportarnos como cristianos depende de nuestra comunión con el Señor. Depende de nuestro caminar en su palabra todos los días. Depende de nuestra disposición para dejarle actuar en nuestra vida. Por eso el pasaje dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la enseñanza aquí es esta tan importante. Ocupémonos de ejercer la nueva naturaleza. Tenemos una naturaleza espiritual, caminamos con el Señor, andamos con el Señor, dejemos que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo logramos cuando andamos con Él, cuando nos ocupamos, el punto anterior, de nuestra salvación, con temor y temblor. En tercer lugar, ocupémonos de hablar claro. Mire, el pasaje lo incluye, no podía saltármelo yo y debe tener que ver con el mismo tema. Mire cómo dice: haced todo, dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida. Debo decirle que aquí hay unas palabras interesantes. Murmuraciones es una palabra interesante, también la palabra sin mancha, porque debo decirles que aquí Pablo está utilizando un tono y un vocabulario, no lo notamos a simple vista cuando leemos este pasaje por primera vez, pero si lo estudiamos lo notaremos. Aquí Pablo utiliza un tono y un vocabulario que nos recuerda al pueblo hebreo en el desierto, murmurando contra Moisés.
y contra Dios. Si usted lee Éxodo capítulo 15, versículo 24, Éxodo 16, 2 y Número 16, 41, usted encontrará también esta palabra murmuraciones. Y usted dice, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ciertamente, pero hay una versión del Antiguo Testamento en griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si comparamos esas versiones, esa es la palabra que se utiliza. Es una palabra onomatopéyica. Así como la palabra en inglés, ring, ese timbre. Es decir, es una palabra que se construyó la palabra como suena. Gogismos, es la palabra gogismos, como un zumbido, gogismos. Y tiene que ver con un rumor entre la gente. De hecho, la palabra española, castellana, también es onomatopéyica. Murmuraciones, ¿no es cierto? La palabra murmuraciones viene de eso, del ruido que hacemos cuando murmuramos. Murmullo, ¿no? Es la traducción de una palabra que podría también traducirse como cuchichear. Hacer ruidos de inconformidad. La misma palabra se usa en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo rebelde. Al pueblo de Dios rebelde contra Moisés y contra Dios mismo. También viene la palabra contiendas, habla de discusiones sin propósito. Y luego, la frase generación maligna y perversa. Dice que huyamos, que seamos hijos sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y qué cree? Esta declaración definitivamente es una idea paralela con la necedad del pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso digo que Pablo está hablando aquí en un tono que se parece mucho al Antiguo Testamento. Porque Pablo está haciendo una comparación. Le está diciendo a los filipenses, cuidado, no se porten como el pueblo de Dios. Y si no me lo quiere creer, si no lo he convencido de que hay un paralelo aquí, mire cómo dice Deuteronomio 32:5, en donde el hermano Moisés hace un canto, de hecho, un poema, un canto, debió tener música en un principio, en donde exhorta al pueblo hebreo. Moisés está cercano a partir ya y les exhorta. Y mire cómo dice en uno de sus versículos de esta canción. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Se acuerda que leímos que esa palabra mancha también aparece aquí en el pasaje de Pablo en Filipenses? Él dice, la corrupción no es suya, o sea, Dios no tiene problema, Dios no tiene culpa de nada. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y esta palabra que usa Pablo en Filipenses, maligna y perversa, y también está incluido el asunto de la mancha, dice, seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y es torcida y perversa, dice Deuteronomio, pero es la misma idea. Así que sí, Pablo está haciendo aquí una comparación. Evidentemente se trata de una exhortación que tiene como base bíblica. Pablo está usando una base bíblica en esta carta, en esta porción de la carta. Y su base bíblica es la historia del pueblo hebreo y su rebeldía. Así que debemos considerar la exhortación lo que quiere decirles Pablo, y seguramente le está hablando de las posibles consecuencias de que imiten al pueblo de Dios. Las murmuraciones del pueblo le impidieron completar la meta de entrar a la tierra prometida. Ese pueblo que salió de Egipto, ese pueblo que vio los portentos de Dios manifestando su gracia y su poder, ese pueblo no entró a la tierra prometida. Entraron sus hijos. Entraron sus hijos, los que estaban pequeños en ese momento o los que les nacieron en el desierto, porque se fueron 40 años. Ellos murieron y fue una nueva generación la que entró. Además de que querían regresarse a Egipto, esa generación, no quisieron cruzar cuando tuvieron la oportunidad de cruzar porque tuvieron miedo de los gigantes y dudaron de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando los 12 espías, 10 dijeron no podemos, Josué y Caleb sí podemos, no cruzaron. Por democracia, por votación, no cruzaron. Fue necesaria una nueva generación de gente que habló claro. Por eso le puse a esta enseñanza, hablemos claro, ocupémonos de hablar claro, no murmuremos, ocupémonos de hablar claro. Fue necesaria una nueva generación de gente que habló claro. La nueva generación no había estado presente en las grandes y poderosas hazañas de Dios, pero cuando se les preguntó, ¿cruzamos? Dijeron, cruzamos. No dijeron como los otros murmurando, están muy grandotes, no podemos. Hoy no, matemos mejor a Moisés y a Josué y Caleb. Los querían matar, porque ellos proponían sí cruzar. Y cruzar significaba una nueva vida, porque cruzar significaba llegar a la meta de la tierra prometida. Murmurar es una expresión entonces de falta de fe. Es una evidencia de una actitud rebelde a la voluntad de Dios.
Es una enfermedad que nos impide ejercer la salvación a plenitud y nos condena al desempleo de la fe. Ahora bien, los cristianos somos un pueblo en éxodo, hermanos. Usted y yo somos un pueblo en éxodo permanentemente. Estamos dejando el mundo, Egipto. Caminamos a la tierra prometida, la eternidad con Dios. Y seguimos a nuestro libertador, Jesús, nuestro Moisés. Y en lugar de murmurar y poner obstáculos a otros y a nosotros mismos, hablemos claro, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No decimos así al final de todos los cultos ahora desde hace algunas semanas? Proseguimos a la meta. Y por favor, si usted escucha por ahí un murmurador diciendo lo que usted quiera, bueno, no hemos comenzado los cultos, ¿qué les pasa? Que no tienen fe, que no tienen valor, ya todos regresaron. ¿Usted ha escuchado murmuraciones? ¿Por qué no nos reunimos en el gran foro? ¿Por qué vamos? Hay gente que murmura. Y la gente que murmura no sigue. ¿Se acuerdan de aquel dicho que yo ocupo a veces? Mula que tira patadas no jala. Y mula que jala no tira patadas. Si usted y yo estamos trabajando, jalando el carro, disculpe el ejemplo de la mula, jalando el carro del Señor. Si usted y yo estamos esforzados, no tenemos tiempo para tirar patadas, no tenemos tiempo para murmurar. Tenemos tiempo para trabajar, para salir adelante. Ojo con eso. He aquí la enseñanza del apóstol Pablo que tiene que ver con ocuparse de la salvación con temor y temblor. Ocupémonos de hablar claro, ocupémonos de seguir, ocupémonos de decir, vamos con todo. ¿Crees en mí? Sí, creo, Señor, y vamos con todo. En lugar de ser como aquellos que murmuraron y nunca entraron. Tuvo que ser la nueva generación la que lo logró. Siguiente enseñanza. Ocupémonos de obedecer al Señor bajo cualquier circunstancia. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este pasaje es el más profundo de esta sección de la carta, sin duda. De hecho, sé que no se entiende del todo a simple vista leerlo, porque hay palabras, una vez más, que Pablo utiliza que tienen su contexto histórico. Para entenderlo mejor, puntualicemos y entendamos dos de las expresiones más significativas. La primera, el día de Cristo. ¿Qué es eso? Para que el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda darme cuenta que no trabajé en vano. ¿Qué significa eso? Es una expresión que se usaba para referirse a un evento extraordinario en el futuro lejano, que es algo así como el juicio de Dios o la manifestación de la grandeza del Señor. Creo que no puedo decir algo así específicamente o dogmáticamente, pero se trata de un día que conoceremos cabalmente cuando lo vivamos. ¿Cómo sabremos de qué se trata ese día cuando estemos ahí? Pero se trata algo así como el final, el juicio, el momento en el que el Señor hará justicia absoluta. Y dice Pablo, yo quiero en ese día darme cuenta que no trabajé en vano con ustedes. La otra frase que se utiliza aquí, importante, interesante, es esta. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Aquí Pablo sí se voló la barda en lo histórico que se puso, no histérico, histórico. Aquí Pablo utiliza expresiones típicas del sistema de sacrificios en el templo. Pablo está usando palabras que se usaban en el Levítico, que en relación a los sacerdotes. Se refiere al derramamiento, libación, dice, derramamiento ritual de una ofrenda líquida. También se usaba esa palabra para referirse a derramar sangre del cordero. La metáfora habla de sacrificio, de entrega intercesora. Como si Pablo dijera, estoy dispuesto a entregar mi vida para que ustedes puedan vivir a plenitud su fe. ¿Podemos ver lo que Pablo está haciendo? Está imitando al Señor en su entrega y sacrificio. Porque mire cómo el pasaje se refiere a esta libación, dice, y aunque sea derramado, se refiere al mismo, aunque sea derramado en libación, o sea, yo como sacrificio, yo como ofrenda sea derramada en libación, y luego aclara, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a seguir luchando y ser derramado en sacrificio sobre ustedes para que crean, como que han creído en mi presencia, crean en mi ausencia. Podemos ver esto tan hermoso que está diciendo Pablo. Está imitando al Señor en su entrega y sacrificio. Por eso él tenía razón en decir en alguna de sus cartas, imitadme a mí como yo imito a Dios. Pablo desea poder gloriarse un día de que todo su trabajo tuvo sentido, que no fue en vano.
quiere poder decir a Dios, Señor, aquí están mis discípulos, cumplí con mi trabajo y estos son los frutos. Por si fuera poco, añade algo por demás profundo y lleno de amor. Les dice, no importa si vengo a hacer holocausto en favor de ustedes, aún morir habrá valido la pena si permanecen firmes en su fe. Acuérdese que desde el principio le está diciendo que deben ser obedientes, como lo han sido en su presencia, pero también deben serlo en la ausencia. Y ya les dije, no solamente porque él no estaba con ellos en ese momento, sino porque sabía que iba a estar ausente de ellos en forma definitiva porque habría de morir. En resumen, estaba exhortándoles de esta manera: activen, vivan su salvación, porque yo no podré seguir haciéndolo por ustedes. Pero si me es necesario morir como mártir para que así sea, lo haré con alegría. ¿Podemos notar eso? Pablo le está diciendo, he vivido la salvación con ustedes y por ustedes, y ustedes confían en mí y me admiran y se portan bien cuando estoy con ustedes, pero deben vivir su vida ustedes, ocuparse de su salvación. Yo me he ocupado de la salvación de ustedes, me he ocupado de enseñarles, me he ocupado de decirles, me he ocupado de predicarles, me he ocupado de exhortarles. Ahora les pido, ocúpense ustedes, porque yo un día no voy a estar. Me emociona lo que está diciendo Pablo en este pasaje, que ya sé que no se entiende a simple vista, pero al entenderlo es tremendo lo que él está diciendo. Y estoy dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio de la fe de ustedes. Está imitando al Señor. Por eso algún día tuvo derecho a decir que lo imitáramos a Él. He aquí un desafío entonces, hermanos míos, a imitar al Señor. He aquí un texto que nos hace la misma exhortación de imitar al Señor, ejerciendo nuestra profesión de salvos. Mire cómo dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y aquí profesión se refiere a nuestra declaración de fe, nuestra profesión de fe, pero que tiene la misma raíz de la idea de ejercer nuestra fe. Por eso podemos hablar de la profesión de fe y de la profesión de nuestra vida cristiana. Soy salvo. Está claro que los filipenses se portaban como cristianos cuando Pablo estaba con ellos, porque Pablo se estaba ocupando de su salvación. Pero ahora Pablo les exhorta a vivir así, aun cuando él no esté. Y por eso les dice, ahora ocúpense ustedes de su salvación y vivan a plenitud. Esto me recuerda a un detalle interesante, una historia graciosa que es de la vida real. Un policía federal que se puso a controlar el tráfico, era un día de vacaciones, usted sabe cómo anda la gente rapidísimo en las vacaciones, ya hay accidentes automovilísticos, y resulta que él tenía la necesidad de hacer eso, de evitar los accidentes y de hacer que la gente transitara a velocidad moderada. Y se puso en un punto peligroso de la carretera y mantenía un aparato eléctrico apuntando a los coches. Y todos los coches, cuando lo veían a este hombre así con su aparato eléctrico, pues bajaban la velocidad, porque entendían que se trataba de un radar. Esos radares que se usan, no son aparatos eléctricos, así se apuntan, son tipo pistolas, se apuntan hacia el automóvil. Y bueno, los automóviles cuando veían al policía federal bajaban la velocidad porque entendían que era un radar para medir la velocidad en la que ellos manejaban. Pero un periodista pasó por ahí y se dio cuenta de una cosa interesante. No era un radar lo que tenía en su mano el policía. No, señor, había olvidado el radar en su casa, pero en la cajuela de su carro había encontrado la secadora de cabello de su mujer. Y con esa secadora de pelo de su mujer se puso a cumplir su misión. No era un radar, era la secadora, pero todos sabían que ahí estaba el policía federal y se portaban bonito. Cuidaban su salvación, aunque no era un radar verdadero. Pongo esta historia para ponerla en paralelo con usted y conmigo. Ahora que estamos reactivando los cultos y que estamos en semáforo verde, surgen algunas buenas preguntas. ¿Cómo hemos vivido el cristianismo ahora que no nos hemos visto? ¿Cómo hemos vivido el cristianismo? No nos hemos visto. No hemos estado uno frente al otro para exhortarnos. ¿Cómo nos va en nuestro discipulado ahora que nuestros pastores, maestros o mentores no nos ven de cerca ni cotidianamente? La pandemia, como todas las pruebas, nos son permitidas para conocer mejor a Dios y aprender cosas valiosas. La pregunta es, ¿aprendimos? ¿Conocemos mejor a Dios y aprendimos cosas de la pandemia? ¿Somos mejores cristianos que antes? ¿Regresaremos con más ganas que antes de la pandemia? Dios nos permite vivir circunstancias difíciles para fortalecernos.
La pregunta es, ¿nos fortalecimos durante la pandemia? Yo he dicho que las circunstancias difíciles como las tormentas de la vida no debilitan nuestra fe. No, Señor, solo la ponen en evidencia. ¿Qué se evidenció de mi vida en medio de la pandemia? ¿Que soy un buen cristiano? ¿Que soporto lo que sea? ¿Que la pandemia me hizo lo que el viento a Juárez y que sigo adelante en su nombre? ¿O resulta que creo menos, dudo más, asisto menos? Soy menos santo. ¿Cómo está la cosa? Cada quien, respondámonos. Todo juicio divino es un llamado a la purificación, la entrega y el compromiso. ¿Estamos siendo purificados? ¿Nos estamos entregando más? ¿Refrendamos nuestro compromiso? ¿Estamos ansiosos de regresar para poder ejercer mi ministerio de ujier, de diácono, de maestro de niños, de alguien que está en la cuna? ¿Estoy ansioso de regresar porque quiero seguir sirviendo? ¿O estoy así como pensando, no, estamos bien cómodos acá, está más suave estar aquí en la casa, los cultos de lejos, está más suave, menos problemas, así no te peleas con nadie? ¿Cómo está nuestra fe? Sea como sea nuestra respuesta, aún tenemos la oportunidad delante de nosotros. Ocupémonos de ser salvos. Esa es nuestra profesión en la tierra. Ocupémonos de ejercer la nueva naturaleza. Eso es Dios viviendo en nosotros, poniendo en nosotros el querer como el hacer, por su santa voluntad. Ocupémonos de hablar claro. Sigamos adelante, no murmuremos. Y ocupémonos de obedecer al Señor bajo cualquier circunstancia. Seamos cristianos aun cuando nadie nos ve. Pablo le dice a los filipenses, yo estoy dispuesto incluso a derramar mi vida sobre el altar de su sacrificio de ustedes, de su fe de ustedes, con tal de que sigan al Señor y se ocupen de ser salvos. Aún en mi ausencia, les dice él, seamos cristianos, aun cuando nadie nos ve. Aceptemos el llamado del Señor a ejercer la salvación. De esto habla este pasaje. No seamos desempleados. Aceptemos el llamado del Señor a ejercer la salvación. Soy uno de esos hombres que está ahí en la plaza del pueblo esperando que alguien lo contrate. Y viene un señor y me dice que si quiero ir a su viña a trabajar. Le digo sí y no me importa cuánto me va a pagar. Si es el Señor, digo sí, Señor. Quiero estar ocupado en algo. Y a lo que nos llamó el Señor Jesucristo es a ser sus hijos, a ser sus discípulos, a ser salvos. Y a vivir en este mundo, siendo luminares en este mundo. Viviendo una fe sin mancha, sin mácula, dice el pasaje, ¿verdad? Y no murmurando, sino diciendo, sí, Señor, y voy con todo. No me hace falta que alguien esté con una pistola vigilando mi andar para que si me está viendo, entonces me porto bien. No me hace falta. Es mi Señor y su amor, sus misericordias, que me mueven a seguirlo y a vivir la salvación bajo cualquier circunstancia, en pandemia o sin pandemia. Hermanos míos, aceptemos el llamado del Señor a ejercer la salvación. De eso habla este pasaje. Imitar al Señor tiene que ver con esta verdad. Por eso, pensemos en esto, no seamos desempleados en la fe. La imitación de Cristo es la disposición para vivir a plenitud la vida que Él nos ha ofrecido, la salvación. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir este pasaje serio, profundo, lleno de enseñanzas muy importantes, Señor, para que mis hermanos y yo podamos vivir a plenitud, Señor, la salvación, especialmente ahora que estamos regresando a lo presencial y que harán falta manos y esfuerzo y trabajo y disposición en la congregación. Bendícenos, Dios. Te decimos sí a tu llamado para ir a la viña en nuestra propia vida y vivir la salvación tan grande y cuidar de ejercerla, Señor, con temor y temblor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Sigan orando, mis hermanos. Si usted ahí en su lugar quiere decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Te digo sí, úsame, Señor. Úsame, sin murmuraciones. Quiero seguir adelante y quiero participar en este reino que tú has venido a establecer en nosotros y por medio de nosotros en otras personas. Dígaselo ahí en su lugar. Señor, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Escúchalos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Cantemos al Señor. Las calles grises, poca gente caminando. No hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida, hay que hacer la fila enorme.
rojo en el alma, las estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios. Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual, creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar. Aprenderemos que solo tú puedes sanar. Gracias a Dios por este hermoso culto. Gracias a Dios por todas las personas que hemos podido congregarnos en este día, ya sea presencialmente, ya sea ahora mismo así por internet. El Señor nos ha hablado y bien claro, hermanos preciosos, nos ha inspirado para que ejerzamos nuestra salvación. Somos salvos. Vivamos como salvos, amados hermanos. Y después de todo este tiempo de pandemia en el que hemos aprendido tantas cosas, pues ahora nos toca vivir de una manera diferente, ser mejores, crecer, porque estas pruebas para eso han sido en nuestra vida, una oportunidad para crecimiento. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia que mi esposo escribió una canción, Aprenderemos. ¿Se acuerdan esta linda canción, hermanos? Aprenderemos, con la esperanza de que esto que venía fuera un aprendizaje para nosotros. Pues ahora hemos pasado ya 2 años, hemos aprendido, hermanos. Vivamos, ejerzamos nuestra salvación. Amén. Amén. Pues oremos para despedirnos, amados hermanos. Oremos. Señor Santo, gracias Dios, gracias por la oportunidad que nos das de decirte otra vez que sí, Señor, que estamos contigo, que queremos seguirte, que queremos seguir adelante en la vida cristiana, honrándote, Señor, imitándote, como tú fuiste cuando estuviste aquí entre nosotros, ejerciendo nuestra salvación, Señor, en lugar de ser desempleados del reino, desempleados de la fe, ser personas que nos ocupamos de eso, de vivir como lo que somos, personas salvas, discípulos, hijos tuyos, para que otras personas tengan también, Señor, la oportunidad de conocerte. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos. También te pedimos que bendigas al mundo, Señor, bendice a Ucrania, bendice a Rusia, bendice a todos los países involucrados en este conflicto, Señor, y que el corazón de tus hijos, Señor, en aquellos países, que sea fortalecido para que sigan dando testimonio de ti. Los ponemos en tus manos. Bendice, Señor, también la obra misionera de Oreb, los diferentes lugares en donde se predica tu palabra, Señor, siervos tuyos de esta congregación. Y permítenos, Señor, seguir alcanzando a más y más personas a través de la predicación por medio de nuestros misioneros y también a través de la predicación por medio de la misión de la internet, Señor, para que muchas personas también te conozcan. Estamos en tus manos. Bendícenos a todos. Bendice la economía, Señor, de cada familia. Bendice el ánimo, Señor, la esperanza de cada hermano y hermana. Y pido, Señor, que ninguno de este rebaño sea secuestrado, ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana.
y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de compartir la buena noticia de nuestro Señor. Que el mundo sepa que Jesucristo reina y que vive en nuestros corazones. Comparte. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Oh, anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Hablamos de cosas y hablamos de tiempos que no importan nada en sí. Hablamos de crisis y de los problemas que tenemos por aquí. Pero al mundo ha llegado la buena noticia que vino de nuestro Dios. Y es que Jesucristo es el Rey, es el Rey. Cristo reina. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Oh, anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Cristo reina. Cristo reina. Oh, sí. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina y es Rey. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Jesucristo sigue siendo el Rey. Siendo el Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Oh, anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Gracias al Señor, porque no tenemos por qué ser desempleados. ¿Qué tal con esa idea del sermón de hoy? El Señor no quiere desempleados, somos obreros de su viña. Somos personas que ejercen la salvación, esa es nuestra profesión, ser salvos, ser discípulos, a eso nos dedicamos, a vivir como lo que somos, salvos, hijos del Señor. Es que vivamos de esa manera. Y les recuerdo, hermanos, que al decir amén o al finalizar este culto, tenemos anuncios. Quédese un momento para que usted escuche los anuncios, las noticias de lo que haremos esta semana. Y también les recuerdo, no lo dije en los anuncios especiales, que estamos por iniciar nuestro instituto bíblico. Inscríbase, por favor. Inscríbase a las clases que le corresponde. Si usted nunca ha estado en nuestro instituto bíblico, se debe inscribir a la clase de membresía con mi esposa como su maestra. Así es que tome en cuenta, tenemos nuevo periodo de clases para todas los niveles de clases de nuestro instituto bíblico. Usted debe estar en el instituto bíblico porque la vida cristiana es mucho más que solo ser simpatizante o solo ser un asistente, solo ser un creyente. El Señor dijo que Él quiere que hagamos discípulos. Y un discípulo es más que un creyente solamente, es más que un simpatizante. Es una persona que camina con Jesús porque entiende su palabra, porque ha perfeccionado su conocimiento de lo que Dios quiere, de quién es Dios y qué quiere. Por eso, inscríbase, por favor. Oremos. Hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir como lo que somos, salvos por su gracia, y para que otras personas puedan encontrar en nosotros una luz
que les guíe hasta el Señor Jesucristo. Vivamos de esa manera. Amén. No te pierdas las actividades que tenemos durante la semana. Ya empezamos nuestras reuniones presenciales, el domingo a las 8 de la mañana en nuestras instalaciones base en Plutarco y a las 12 del día en el auditorio del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Seguimos transmitiendo nuestros cultos los domingos a las 8, 10 y 12 del día a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. La iglesia infantil sigue publicando su clase todos los domingos a las 8 de la mañana y la Magna Unión de Jóvenes ya tiene también reunión presencial y virtual a las 5:30 de la tarde. El martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres Oreb continúan con la serie de estudios Mujeres Renovadas. Recuerda que es en vivo, así que conéctate y platiquemos por ahí. A las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, basada en la carta de Pablo a los Efesios. Al terminar, a las 9 de la noche, los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. También los jueves tenemos actividades. A las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas Somos Todos. Después, a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Y más tarde, a las 9 de la noche, los matrimonios transmiten un devocional a través de su página de Facebook. El viernes a las 6 de la tarde tenemos la Zarcita para niños vía Zoom. Puedes seguirnos en Instagram como zarcita.oreb y si quieres más información, llámanos a las oficinas de la iglesia. Este sábado a las 9:30 de la mañana, las mujeres victoriosas tendrán su reunión con el tema Viudez versus Contentamiento, con el pastor Misael Cruz. A las 12 del día continuamos con la serie Celebremos la Vida con el Paz Gilberto. Por la tarde del sábado a las 4:50 de la tarde, los matrimonios tendrán su reunión mensual con la conferencia Dependencia del Piloto Experto. El conferencista invitado para esta ocasión es el hermano Esaú Sánchez, pastor de la iglesia Sion de Veracruz. Estamos por iniciar un nuevo trimestre en el discipulado bíblico de nuestra iglesia. Si aún no eres parte, te invitamos a que te inscribas. Puedes hacerlo llamando a las oficinas de la iglesia. La iglesia infantil le hace la invitación a todos los hermanos que se quieran unir a este hermoso ministerio de enseñanza para los pequeños. Si te quieres unir, llama a las oficinas de nuestra iglesia. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz o Eli. Síguenos en todas nuestras redes sociales, siempre tenemos actividades para ti. Sigue conectado, dale like y comparte.